Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. En el nombre de Dios, el clementísimo y misericordiosísimo, la bendición y la paz sean con Muhammad y su familia purificada. Estamos aquí en la ciudad de Mashhad, en el santuario del octavo imam o sucesor del profeta Muhammad, que se llama Imam Rida. Ali ibn Musa al-Rida, Ali, hijo de Musa al-Kazim, el séptimo imam. Al-Rida es el nombre del imam, Al-Rida. El imam aquí en Mashhad, estamos en el haram, en el santuario, estamos en Dar al-Hojja, que es entrando por la puerta de Sheikh Tusi, luego uno baja a un sótano que está a la altura de la tumba del imam, en un salón, como ustedes ven, espejado, muy bonito, lleno de gente que está visitando al imam Rida, alayhi salam, el octavo imam. Este octavo imam que falleció en el siglo IX de la era cristiana, fue martirizado y su tumba está aquí. De acuerdo a la creencia que Dios nos dio a conocer en el Sagrado Corán, los mártires están más vivos que nunca. En general, los muertos que nosotros en el mundo despedimos cuando mueren, cuando fallecen, en realidad, desde el punto de vista de la enseñanza de Dios en el Corán y a los profetas, el muerto en realidad es como el que duerme. Su cuerpo queda, su alma se traslada, se va, los ángeles la quitan del cuerpo y se la llevan. ¿Se la llevan a dónde? No a un espacio, como decir, a los cielos, a las nubes, más allá de las nubes. Se las llevan a un mundo no material, a un mundo intermedio entre este mundo y en el otro. Allí los muertos están vivos, de ahí que tanta relación hay entre este mundo y los muertos. Muchas veces, muchos sueños, muchas relaciones, etcétera, etcétera. No hay una desvinculación total. Pero en el caso de los mártires, el Corán dice que están vivos, sustentados ante su Señor. Indaka yurzaqun, indallah yurzaqun. Junto a Dios están siendo sustentados con las bendiciones magnánimas y generosas de Allah, de Dios, para los mártires, para aquellos que han dado su vida por la verdad, su vida por Dios, su vida por el bien, su vida por la justicia. Tienen la mayor de las recompensas. Eso es lo que sucedió con el imam Rida, alayhi salam. El imam Rida quiere decir en árabe satisfecho, feliz, contento. No solamente, este Rida tiene varios significados. Rida, el nombre del imam en árabe, quiere decir, por un lado, que Dios está satisfecho con él. Allahu Akbar. Dios, el Creador, está feliz con él, está contento con él. En segundo lugar, el mensajero de Dios está contento con él. Obviamente, si Dios está contento, se alinean todos los seres, de los más allegados, como el profeta, los profetas, los ángeles, los imames antecesores del imam Rida. Todos están felices con él. Ya esa es la cuestión más esencial. Pero aparte, los amantes del imam Rida, los que aman al imam Rida como nosotros, no solamente en su época, sino antes, el profeta Muhammad anticipó la venida del imam Rida, el octavo imam. El padre muchas veces y el imam Sadiq alayhi salam, su abuelo, dijeron muchas veces: de ti vendrá, el imam Sadiq le decía a Musa al-Kazim, de ti vendrá el alimu al-Muhammad, al-alimu al-Muhammad, el sabio de la familia del profeta. Imagínense, si el imam Rida es llamado Alimu Ali Muhammad, el sabio de la familia del profeta, cuando toda la familia del profeta es sabia, es porque en él el atributo de la sabiduría de Dios se manifestó más. Por eso es el sabio de Ahlul Bayt, le dicen. Se manifestó más, ¿por qué? Porque en los otros no había, en el imam Hussein no había sabiduría, en el profeta no había sabiduría, astaghfirullah. Claro que la había, en un grado sumo, en el imam Ali alayhi salam, la puerta de la sabiduría, el profeta Muhammad, la ciudad de la sabiduría, o sea, la máxima sabiduría posible de Allah la tiene el profeta Muhammad. Y todos los profetas y todos los imames beben de esa fuente. De modo que Alim quiere decir que las circunstancias de la vida hicieron que este atributo en particular, de todos los atributos divinos, Asmaul Husna, todos los atributos de Dios, que los representantes de Dios tienen y encarnan en grado sumo, hasta volverse representante de Dios, se manifestó este atributo de la sabiduría. Entonces Rida satisfecho, feliz, con él están además los amigos, los amantes de su tiempo, de antes y de ahora, y de siempre, en la tierra y en los cielos.
y en lo que hay entre ellos. Y Redá de sus enemigos. Este es un atributo muy especial. Los enemigos también estaban, digamos, satisfechos de él en un sentido que voy a explicar. Por supuesto, los enemigos como el Ma'mún, como el Amun, como Harun al-Rashid. Porque el imam Redá alayhi salam tuvo 20 años de imamato. 20 años fue imam, al ser martirizado por Harun al-Rashid, Musa al-Kazim, su padre. Durante 20 años fue imam. En esos 20 años, 10 años estuvo con Harun al-Rashid, que intentó matarlo, pero que no pudo concretar su plan. No encontró la oportunidad. No es fácil matar a un imam, no es fácil llegarse, porque si alguien lo mata muy a la vista de todos, es su fin. La gente se enloquece contra él. Tiene que idear un plan, tiene que idear una maniobra que no se entere. No es fácil, no es tan sencillo. Sin embargo, Harun al-Rashid, dijimos entonces, no pudo. Cuando muere Harun al-Rashid, el máximo esplendor cuantitativo, material del mundo, la expansión del mundo islámico, pero no el espíritu del profeta, no el espíritu del Islam. Sí, el nombre del Islam se expandió a Oriente y Occidente en la época abásida de Harun al-Rashid. Por eso la gente que no conoce cree que Harun al-Rashid era un gran gobernante y un gran... No, era un gran déspota y un gran tirano y un gran gobernante sí de un mundo, pero un gobernante tirano, un gobernante aparente de un mundo sostenido por la fuerza, no por el amor, no por el corazón, no por la conducta y el ejemplo del profeta Muhammad. Entonces, luego vino la sucesión de Harun al-Rashid en su hijo Amin, que era hijo casado con una esposa árabe, y por lo tanto era el hijo árabe, y era el hijo que tenía mayor privilegio en Bagdad y en los alrededores donde los árabes dominaban. Entonces Amin era tan corrupto, tan licencioso. Pensemos que al igual que Yazid, él se crió en una corte de esplendor y era el hijo del máximo representante, que era corrupto también, por lo cual se dedicó obviamente a pasarlo bien y con poca responsabilidad, con poca conciencia de lo que requería y lo que costaba mantener ese poder. Por eso, a la muerte de Harun al-Rashid, el imperio se debilitó y quedaron los dos hijos de Harun al-Rashid, Amin y Ma'mun. El imam Redá alayhi salam estuvo 5 años con Amin, pero Amin era muy corrupto y muy débil su gobierno. Por la muerte de Harun al-Rashid había provocado esta debilidad. Entonces, esto hizo que Amin ni se ocupara del imam Redá. Fueron los 5 años más libres para el imam Redá en Medina. Todos estos 15 años y antes de su nacimiento, el imam Redá estuvo en Medina. Y en Medina era amado. Y la expansión de su dominio, de su personalidad, de su imamato, de sus milagros, de su extraordinaria condición de representante de Dios en la tierra se había extendido por todo el mundo islámico y tenía seguidores y amantes en lo más lejano del mundo islámico y en lo más cercano, en todas partes. Pero el centro de su poder estaba sin duda en Medina. Entonces, como anécdota voy a decir una cosa para que vean ustedes el imam Redá alayhi salam quién era. El imam Redá, su madre, Najme, su madre se llamaba Najme, casado con el imam Musa al-Kazim, su padre. Esta Najme cuenta que cuando quedó embarazada el imam Redá alayhi salam no sentía ninguna gravidez, no sentía ningún peso. Era como si tuviera un espíritu, digamos, en su vientre. Y escuchaba, cuando Najme se dormía, escuchaba Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah. Escuchaba a su bebé recordar a Dios, adorar a Dios, pero cuando se despertaba no lo escuchaba. Es decir, por la sensibilidad, digamos, el desapego que el espíritu alcanza del cuerpo, digamos, tiene una visión más fuerte. Por eso en sueños vemos cosas de otro mundo, vemos cosas espirituales. Y cuando nació el imam Redá alayhi salam, puso sus manos sobre la tierra, hizo sujud, hizo la prosternación y adoró a Dios. Ellos veían que el bebé movía la lengua y estaba hablando con Allah, hablando con Dios. Ella lo había escuchado todo su embarazo. Este ser extraordinario, al igual que Jesús, al igual que Muhammad, al igual que los imames anteriores, ya desde el vientre materno, como fue el caso de Khadija con Fátima Zahra alayhi salam, que sentía en su vientre la adoración. Imaginen, mashallah, imaginen eso. O sea, realmente ellos son
que dan sentido a la vida, ellos son los representantes de Dios, ellos son los que nos elevan en la conciencia. Por eso en el mundo islámico, y especialmente en torno a la vida del profeta Muhammad y de los imames, de sus sucesores designados por Dios, la espiritualidad, la sabiduría es muy grande. Nosotros tenemos hermanos de Hispanoamérica, hermanos de lengua hispana. Nosotros tenemos que conocer esto, nosotros tenemos que llegar a esta fuente y abrevar en esta fuente y llenarnos de esta luz y transmitir luz. Nosotros tenemos que superar todos los impedimentos que hoy en día puedan a nosotros desvincularnos con esta fuente. ¿Cuáles son? Debemos juntar dinero para poder venir. Debemos aprender idiomas, el árabe y el persa, para poder aprender, y el inglés y el español. Obviamente el español es nuestro idioma. Debemos aprender, está lleno de materiales. Hoy en día Internet es una gloria, por más que lo haya hecho, dicen, el Pentágono, sí, el Pentágono fabricó Internet, después se comercializó, se hizo de uso civil. No importa, siempre los militares, digamos, para poder, para gobernar, etcétera, desarrollan modelos tecnológicos. Ahora solamente Dios sabe en qué nivel estarán y qué va a ser luego de eso para la gente, para el común de la gente. Pero lo cierto es que la ciencia y la tecnología es un medio, es un instrumento y puede usarse muy bien y de hecho tiene muy buen uso. Uno de ellos es que nos informemos, aprendamos, conozcamos. Hay muchísimo material en árabe, infinito. No va a alcanzar el resto de su vida para aprender en árabe todo lo que hay del Islam, de los imames, del profeta, del Corán, de la sabiduría de los profetas anteriores. No le va a alcanzar. El persa, el inglés, el francés, etcétera. Muy bien, ese es un tema. Otro tema de impedimento puede ser el tiempo que nosotros no le dedicamos, las obligaciones o los vínculos materiales, los deseos materiales. Debemos hacer un ejercicio por conocer estas fuentes. Muy bien, volviendo al Imam Reda alayhi salam, el Imam Reda entonces estaba en Medina y los 5 años del Amin dijimos que fueron los mejores. Luego vino los 5 años del Ma'mun, que derrotó a Amin en una guerra y colgó su cabeza, como exactamente hace hoy, desgraciadamente, el ISIS y eso. Colgaron su cabeza degollada, cosa que está prohibido en el Islam. Mutilar a un enemigo. Uno puede enfrentarse en el camino de Dios para la justicia, para hacer el bien, para evitar la injusticia, y como un policía que, digamos, tiene que defender o a un militar tiene que defenderse de una agresión, bueno, mata para defender si no hay otro remedio, si no se puede evitar. Y Dios sabe cuando esto es real y es verdad y no es con excusas y mentiras. Entonces, en ese caso, la humanidad, ¿qué hace? La humanidad premia, la humanidad dice héroe, la humanidad le agradece, gracias a ti, oh policía, oh militar, que nos salvaste del agresor. Hasta ahí toda la humanidad, la conciencia humana lo acepta. El Islam no es la excepción. El Islam es la conciencia humana, pero enseñada por Dios. Entonces, en este sentido, el tema de lo importante ahora que queremos destacar es que el imam, este Ma'mun había degollado, dijimos que está totalmente prohibido, es decir, la lucha en el camino de Dios tiene reglas morales, normas, no se puede mutilar a alguien, y menos hacer lo que hizo el Ma'mun. Fíjese, ¿cómo va a ser él el representante del Islam? ¿Cómo va a ser él el hijo de Harun al-Rashid? ¿Cómo va él a suceder al profeta Muhammad y ser el jefe de todos los creyentes? Cuando hace eso, puso la cabeza del hermano en el palacio como muestra para que la gente tenga miedo. Y mandó a llamar, y termino con esto, mandó a llamar al Imam Reda alayhi salam con 2 objetivos. Como todo el mundo islámico estaba en ebullición en ese tiempo y había muchos levantamientos de los seguidores de Ahlul Bayt contra Harun al-Rashid, contra Amin, contra Ma'mun, él dijo, voy a traer con su comandante que se llamaba Fazl ibn Sahl, era muy político, que él después lo asesinó, temiendo de él que le vaya a usurpar el poder. A él había 2 personas que le podían disputar el poder. Una era el Imam Reda, que lo martirizó, y una era Fazl ibn Sahl, su comandante. Lo trajo, lo designó sucesor suyo. Y termino con esto. Lo designó sucesor suyo ¿para qué? Para evitar, digamos, poner un manto de paño frío en todos los levantamientos de los seguidores del imam en el mundo islámico. Y por otro lado, él decía, si yo lo traigo y él acepta, él puede, o acepta o no acepta. Si acepta, entonces él legaliza mi gobierno. Yo luego lo mato en secreto y yo quedo como sucesor y la gente no va a poder decir nada. Y si no acepta, se lo impongo, que es lo que sucedió,
y después yo me libro de él y ya apacigué los levantamientos. Por supuesto, el imam, alayhi salam, representante de Dios, desbarató todos estos planes. ¿Cómo? Los invitamos a estudiar la vida del imam Rida, alayhi salam. Si estudiamos la vida del imam Rida, entonces nosotros podemos pedir a Allah que nos ayude. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya imam Rida, bendice a todos los que están mirando. Y en este mes de Ramadán y estos minutos finales, dales a ellos y a todos tu bendición, tu intercesión. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.